Funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas de ángulos agudos. Relacionar lados y ángulos de un triángulo constituye una tarea fundamental de la trigonometría. Los triángulos más simples de estudiar son los triángulos rectángulos. Para un ángulo agudo, los lados del triángulo se nombran así: hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, este es el ángulo de 90 grados, lo podemos identificar, es un ángulo recto. Siempre el lado que se encuentre enfrente del ángulo de 90 grados le vamos a llamar hipotenusa, y los otros dos lados van a ser cateto opuesto y cateto adyacente con respecto al ángulo de referencia. En este caso tenemos este ángulo llamado alfa. Vamos a denotar como cateto opuesto aquel lado, le vamos a llamar cateto, que se encuentre enfrente del ángulo al cual estamos haciendo referencia, es decir, va a ser cateto opuesto, y el ángulo que esté en el ángulo que estamos nosotros señalando va a ser el cateto adyacente. Entonces vamos a identificar tres lados del triángulo: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. La palabra trigonometría significa medida de ángulos. El estudio de las relaciones en los triángulos rectángulos es más simple porque estos poseen un ángulo fijo igual a 90 grados. Un ángulo agudo tiene una medida comprendida entre 0 y 90 grados, eso ya se había visto con anticipación. En un triángulo rectángulo se llaman hipotenusa al lado mayor y catetos a los lados menores, lo que acabamos de ver. La hipotenusa o lado mayor se opone al ángulo mayor, es decir, de 90 grados o ángulo recto. Dos ángulos que suman 90 grados son complementarios. Hay que recordar que siempre los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo, debe sumar 180 grados. Al variar un ángulo agudo, cambian de tamaño los lados del triángulo. Eso lo podemos denotar, lo podemos ver aquí, que en este caso es raíz de 3, pero bueno, estamos dando una vuelta y vemos que obviamente aquí va a cambiar el lado. Obviamente el que se encontraba abajo, que viene siendo la base, va a cambiar de lado y va a ser esta altura, le vamos a llamar. Y fíjense que el ángulo que tenemos acá es de 90 grados. Este ángulo que previamente estábamos señalando tiene 30 grados. Como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180, tenemos aquí 90 grados, tenemos 30. ¿Cuánto nos faltaría aquí para que sume 180? Sería 60 grados. Y de hecho, de aquí sale ese ángulo de 60 grados, nada más le hicieron una vuelta, y este ángulo de 60 grados, pues ahora es el que ocupa esta posición. Obviamente el ángulo de aquí va a ser 30 grados, ¿no? Porque al sumar los ángulos de 90, de 60 y de 30, nos tiene que dar 180 grados. Para un mismo ángulo, los lados son iguales o proporcionales. Vemos y comparamos este triángulo que tenemos inicialmente. Vemos que tiene de base 2, es el doble de la altura. Si queremos que sea proporcional, digamos que lo hacemos más grande, pero ahora va a tener de base 6 y de altura 3. Sigue respetando la proporción en cual la base es el doble que la altura. Si hacemos más grande nuestro triángulo, vamos a tener que ahora va a medir de base 10 y de altura 5, para que no pierda la proporcionalidad. No importa si utilizamos este triángulo más pequeño y el triángulo siguiente o el más grande, son proporcionales. Los tres triángulos van a ser proporcionales. Las razones entre los lados del triángulo muestran dicho cambio. Por ejemplo, hemos visto si este triángulo cambia de lugar, cambia de posición, se le da un giro, pues cambia. Esta base es 3, o raíz cuadrada de 3 más bien, y en este caso la base es 1. Al cambiar obviamente la posición del triángulo, cambia el sentido de la base. Las razones entre los lados del triángulo muestran dicho cambio. Por ejemplo, raíz de 3, es decir, la base, la estamos relacionando con este lado que vale 2, que viene siendo la hipotenusa. Nos da 0.87, pero si agarramos 1, que en este caso viene siendo la base, con 2, que viene siendo la hipotenusa, obviamente la razón va a cambiar. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo estamos viendo y cómo estamos analizando este triángulo rectángulo. Las razones entre los lados no cambian por la semejanza de triángulos. Por ejemplo, tenemos 1, por ejemplo, si hacemos la relación de la altura
con respecto a la base, que sería 1/2, nos va a dar 0.5. Y si relacionamos la altura, que es 3, y la base, que es 6, nos va a dar 0.5. Y si relacionamos la altura, que es 5, y la base, nos sigue dando 0.5. Eso significa que son proporcionales. Estas razones se denominan razones trigonométricas. Si se asocia cada ángulo con la razón trigonométrica que determina, formamos una función trigonométrica. Eso vamos a estar estudiando. Como existen 6 posibles razones entre los lados de un triángulo, se generan 6 funciones trigonométricas distintas para un mismo ángulo. Les vamos a llamar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y se pueden abreviar de la siguiente manera: sen, cos, tan, cot, sec, y este CSC, que viene siendo cosecante. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son siempre complementarios, es decir, van a sumar 90 grados. Muy bien, complementario significa que van a sumar 90 grados. O sea, este ángulo y este ángulo me tienen que sumar 90 grados. Los lados cateto adyacente y cateto opuesto se intercambian en estos ángulos. Por ejemplo, les decía, en este caso tenemos el ángulo alfa y el cateto opuesto viene siendo este que tenemos enfrente. Este es el ángulo de 90 grados y enseguida lo identificamos y vemos que el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. ¿Qué pasa si identificamos este ángulo? Con respecto a este ángulo, el cateto opuesto cambia. El cateto opuesto sería este que se encuentra enfrente del ángulo que estamos nosotros buscando. La hipotenusa sigue siendo la misma porque va a ser el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Esta va a ser la hipotenusa, y la adyacente siempre va a ser el lado que acompaña al ángulo. No hay que olvidar nada más con respecto a qué ángulo nos están preguntando la razón trigonométrica, porque esto va a depender del ángulo al cual estamos nosotros estudiando. Si viene siendo beta, por ejemplo, el opuesto va a ser el que se encuentra enfrente, pero fíjense que si es alfa, el opuesto es el que se encuentra enfrente. ¿Cómo va cambiando? Siempre que se encuentra enfrente del ángulo va a ser el opuesto, y obviamente el que queda va a ser el adyacente. Estas son las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver, por ejemplo, un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí. Este va a ser mi triángulo rectángulo. Este va a ser mi ángulo de 90 grados. Vamos a suponer que está bien. Sabemos que el que se encuentra enfrente va a ser mi hipotenusa. Voy a agarrar este ángulo, lo voy a llamar también alfa. Ya sé que este va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente opuesto, porque se encuentra enfrente del ángulo que estoy analizando. Entonces, función trigonométrica, primero le vamos a llamar seno, al seno de ángulo, la relación que existe del cateto opuesto entre la hipotenusa, el valor que tenemos enfrente, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa que se encuentra acá. Coseno va a ser la relación del cateto adyacente, que vamos a identificar que es este cateto adyacente, con respecto a la hipotenusa. Esta viene siendo la hipotenusa. Es primero identificar cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente y cuál es mi hipotenusa, y simplemente sustituir en las funciones trigonométricas. Cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente va a ser mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Viene haciendo mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Hacemos la división. Mi cotangente es mi cateto adyacente entre mi cateto opuesto. Fíjense que con la cotangente va a ser lo opuesto a la tangente. Fíjense que tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente. Y aquí es cateto adyacente entre cateto opuesto. Por eso vamos a decir que tangente y cotangente van a ser funciones inversas. Van a ser funciones recíprocas. Tangente y cotangente. Pasamos a secante del ángulo, que es hipotenusa entre adyacente. De nueva cuenta identificamos cuál es mi hipotenusa y la dividimos entre mi cateto adyacente. Y de nueva cuenta vemos que la relación entre coseno y secante es inversa. Le vamos a llamar también que es una función recíproca. Aquí tenemos, en el coseno tenemos cateto adyacente entre hipotenusa, y acá tenemos hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, si nos llegan a preguntar cuál es la función recíproca de coseno, pues es secante. La función recíproca de tangente es cotangente. Y de seno y cosecante va a pasar lo mismo. Cosecante, la función trigonométrica es hipotenusa entre cateto opuesto.
igual nueva cuenta, identificamos cuál va a ser mi hipotenusa, cuál va a ser mi cateto opuesto y hacemos la división. Pero observar que en el seno tenemos cateto opuesto entre hipotenusa y en el cosecante tenemos hipotenusa entre cateto opuesto. Fíjense que están invertidos, por eso decimos que cosecante es una función recíproca de seno, o podemos decir también que seno es una función recíproca de cosecante. Es la relación que existen entre estas funciones trigonométricas. Y lo vamos a ver a continuación. Vemos funciones recíprocas de seno es 1 entre cosecante del ángulo. Coseno del ángulo es igual a 1 entre secante de A. Eso significa que es la recíproca o la inversa. Tangente del ángulo, pues su inversa va a ser 1 entre cotangente del ángulo. Son las funciones recíprocas de las funciones trigonométricas. Vamos a hacer un ejercicio. Obtén los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo mostrado en la figura. Identificamos que aquí se encuentra mi ángulo de 90 grados. Lo primero que debo identificar. Por lo tanto, yo sé que esta va a ser mi hipotenusa. La nombro H, 13. Este es mi ángulo alfa. Por lo tanto, el que se encuentra enfrente va a ser mi cateto opuesto. Siempre que se encuentre enfrente, cateto opuesto. Por lo tanto, este va a ser mi cateto adyacente. Una vez que los tengo identificados, voy a obtener los valores de las funciones trigonométricas empezando con seno. Seno, sabemos que seno, la función trigonométrica seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y si es cierto, porque cateto opuesto es 12, mi hipotenusa, que la identifico, es 13. Y hacemos la división, decimos 12 entre 13 es igual a 0.92. Muy bien, eso es todo. Vamos a identificar ahora coseno. Coseno pues es igual a cateto adyacente, que viene siendo 5, entre mi hipotenusa, que viene siendo 13. Hacemos la división y me va a dar 0.38. Para la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y lo vemos acá. Cateto opuesto es 12 entre cateto adyacente, que es 5. Dividimos 2 entre 5 y nos da 2.4. Este es el valor de la tangente del ángulo. Aún no sabemos cuánto vale el ángulo, pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos determinar ese valor del ángulo. Por lo pronto es 2.4 el tangente. Cotangente es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa, 0.42 nos va a dar. Luego continuamos con la secante, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Dividimos y nos da 2.6. Y por último, cosecante, que es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Y el resultado es 1.08. Funciones trigonométricas sin calculadora. En ocasiones nos van a pedir encontrar o determinar el seno, coseno, tangente de un ángulo. Normalmente se van a manejar los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90, pero sin calculadora. Pero bueno, eso es una técnica que vamos a ver. Primero, saber que la raíz de 1 es 1, la raíz de 2 es 1.4, la raíz de 3 es 1.7 para redondear, y la raíz de 4 es 2. ¿Y de qué manera se puede obtener? Por ejemplo, si nos llegaran a pedir el seno de 0, de 30, 45 y 60, primero tengo que acomodar desde el 0 a 4 las raíces desde 0 hasta el 4. Entonces yo pongo raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, eso va a ser siempre raíz de 4. Y todo eso se va a dividir entre 2. De esta manera voy a poder determinar cuál es el, por ejemplo, seno de 30. Si yo quisiera determinar el seno de 30 grados, yo hago mi tabla, ya sé que le voy a poner raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 4. Raíz de 30, seno de 30 veo que es raíz de 1 entre 2. Yo sé que la raíz de 1 es 1 y 1 entre 2 nos va a dar 0.5. Entonces la respuesta sin calculadora, el seno de 30 es igual a 0.5. Ese es todo el truco. Y así lo puedo sacar con el seno de 45, el seno de 60, ¿no? Obviamente aprendiéndonos esta función. ¿Qué pasa si quiero determinar el coseno? Coseno pasa a lo inverso. Empiezo con la raíz de 4, la raíz de 3, la raíz de 2, la raíz de 1 y la raíz de 0 y todo lo divido entre 2. Pasa lo mismo si yo quisiera, por ejemplo, obtener el coseno de 60. Me dice que es raíz de 1 entre 2.
Entonces lo que hago es raíz de 1 entre 2 me va a dar 0.5. Yo sé que el coseno de 60 es igual a 0.5. Esto lo voy a saber sin utilizar la calculadora. Coseno, tangente de la función, es algo parecido, nomás que fíjense que acomodamos de 0, 2, 3, 4 hasta 4. En la parte de abajo no dividimos entre 2, dividimos entre el contrario, raíz de 4, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1 y raíz de 0. Y hacemos la división. Por ejemplo, quisiéramos la tangente de 60. ¿Cuál sería la tangente de 60 sin calculadora? Entonces yo acomodo mi tabla y sé que la raíz de 3, porque me piden a que raíz de 3 es 1.7, habíamos visto. Entonces, por ejemplo, la tangente de 60 es raíz de 3 entre raíz de 1. Raíz de 3 es 1.7. Entre raíz de 1, que es 1, 1.7 para redondear. Entonces yo sé que la tangente de 60 es 1.7. Y a continuación ya vemos el resultado de los valores. Estos son los valores ya de estas funciones trigonométricas para los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90. Son de manera directa, se puede utilizar incluso la calculadora, pero si por alguna razón no nos pidieran sacar la calculadora, pues es una manera de que ustedes se puedan acordar cómo se pueden obtener estos ángulos.